En un tranquilo pueblo de La Mancha llamado Villanueva del Río, la vida de Carmen Esteban parecía un regalo del destino, como si alguien desde arriba hubiera cuidado cada detalle de su existencia. Carmen tenía poco más de 50 años, pero su aspecto era el de una mujer que nunca había abandonado el cuidado personal. Cada mañana comenzaba con una carrera ligera por el parque del pueblo, y luego dedicaba media hora frente al espejo a transformarse de una mujer común en esa figura elegante, esbelta, con una belleza fría pero magnética que todos admiraban. Sus cabellos castaños, siempre impecablemente peinados, caían en ondas suaves que enmarcaban su rostro sin una sola arruga visible. Sus vestidos ceñidos resaltaban la figura que había moldeado con dedicación. Aquella mañana, por ejemplo, llevaba un vestido tubo negro de seda gruesa con una abertura que llegaba hasta la mitad del muslo, ajustado a la perfección. Sus zapatos de tacón de aguja, diseñados en una boutique de Sevilla, eran el sueño de cualquier amante de la moda en Villanueva. Un delicado collar de perlas completaba su imagen, aportando un aire de misterio y severidad a la vez, pero el mayor tesoro de Carmen era su única hija, Lucía. Era su orgullo y su reflejo, aunque más joven y llena de vida. Lucía estaba casada con Javier, un joven informático exitoso de Toledo, con quien llevaba varios años. Javier era un buen hombre, trabajador y honesto. Desde el principio, Carmen había sentido cierto recelo hacia él, no porque tuviera razones firmes, sino porque siempre le había gustado que las personas conservaran un cierto aire de misterio. Javier parecía demasiado abierto, demasiado transparente. Durante las cenas familiares, Carmen había notado cómo Javier a veces posaba su mirada en ella un poco más de lo debido, recorriendo con sus ojos los contornos de su figura, esos mismos que ella cuidaba con esmero. Ella fingía no darse cuenta, aunque en el fondo ese detalle hería su orgullo. Una noche cualquiera de viernes, mientras Carmen leía un thriller en su salón, sonó el teléfono. Era Javier. Su voz, rasposa y quebrada, delataba un peso invisible. Carmen, Lucía se ha retrasado en el trabajo. Estoy solo, dijo con un hilo de voz. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué pasa, Javier?, preguntó con calma, aunque su corazón se oprimía. Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedes venir? Sin perder tiempo, Carmen se vistió con su abrigo azul oscuro de lana fina que abrazaba cada curva de su cuerpo, y unas botas altas de tacón que llegaban casi a la rodilla. Era su armadura, la que le daba fuerza y la convertía en una fortaleza inexpugnable. Al llegar al apartamento de Javier y Lucía, encontró al joven sentado en la cocina, sumido en la oscuridad, con la mirada perdida en la pared. La tenue luz que entraba por la ventana apenas iluminaba la estancia. El olor a whisky flotaba en el aire, algo raro en alguien que apenas bebía. Carmen supo entonces que algo muy grave había ocurrido. ¿Qué ha pasado?, preguntó suavemente, sentándose frente a él. Javier exhaló con dificultad y sus palabras brotaron como un torrente. Lucía me está engañando. Un frío glacial atravesó a Carmen. Ella ya había sospechado, las llegadas tardías de Lucía, sus sonrisas nerviosas cuando preguntaba, esa distancia creciente. Pero escucharlo de boca de Javier la golpeó con fuerza. ¿Estás seguro?, susurró, casi sin voz. Sí, lo he visto todo, los mensajes, las fotos, respondió él con lágrimas en los ojos. Carmen cerró los ojos, tratando de asimilar el golpe. Lo sabía, admitió con voz queda. Sabíamos y callamos. Javier se tensó, la desesperación se tornó en resentimiento. Lo sabían y callaron, repitió con amargura. Ella se acercó, apoyó las manos en sus hombros rígidos. Lo siento, Javier. No mereces este dolor. Él la miró con una mezcla de confusión, dolor y algo más, una súplica muda. El aroma de su piel, mezclado con el whisky, llenaba el aire. Carmen sintió como una chispa peligrosa y prohibida comenzaba a encenderse entre ellos. ¿Quieres vengarte?, preguntó ella, sin saber bien por qué. Javier la miró, sin juicio, solo con una emoción que la atravesó. No respondió de inmediato, la tensión creció, y el silencio se volvió un puente hacia lo inevitable. Carmen sintió como sus dedos rozaban la piel cálida de su brazo, y una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. ¿Qué buscas?, preguntó él. Finalmente, que te sea más fácil, dijo ella con una sonrisa que no era para el mundo, sino para ese instante secreto. Sus miradas se cruzaron, cargadas de deseo y tormento, mientras el aire en la cocina se volvía denso y pesado, como el preludio de una tormenta que nadie podría detener. Poco a poco,
La atmósfera en aquella cocina sombría de Villanueva del Río se fue cargando de una tensión tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Carmen, con su vestido tubo negro que abrazaba cada curva de su cuerpo y la abertura al medio muslo que dejaba entrever la piel tersa de sus piernas, sintió como el calor subía por su espalda. Sus botas altas de tacón resonaban contra el suelo al moverse, marcando un ritmo acompasado a la aceleración de su corazón. En sus ojos brillaba una mezcla de desafío y vulnerabilidad que cautivaba a Javier, quien, por primera vez desde aquella devastadora confesión, parecía perder el control. Él se acercó con cautela, como si temiera romper ese frágil equilibrio, y su mano temblorosa se posó en la cintura de Carmen. El tacto fue eléctrico, despertando en ambos sensaciones olvidadas y prohibidas. Sus respiraciones se entremezclaban, y el aroma de su piel, mezclado con el leve toque a whisky, envolvía la habitación en un halo de intimidad peligrosa. Esto es un error, murmuró Javier mientras sus dedos exploraban suavemente el contorno de su espalda, deslizando el vestido con delicadeza. ¿Y qué es lo correcto cuando todo a nuestro alrededor se desmorona?, replicó Carmen con una sonrisa ladina, sus labios rojos y carnosos a punto de revelar secretos. Además, ¿quién dijo que no podemos escribir nuevas reglas? Él suspiró, luchando contra ese torbellino de emociones, pero su resistencia se quebró cuando sus labios encontraron los de ella en un beso urgente, a la vez delicado y hambriento. Carmen respondió sin dudar, envolviendo su mano en el cabello oscuro de Javier, sintiendo la fuerza contenida de aquel hombre que ahora se mostraba vulnerable y desesperado. Avanzaron hacia el salón, sus cuerpos en perfecta sincronía, mientras los tacones de Carmen marcaban un eco sensual sobre el parquet. La luz tenue del amanecer apenas lograba colarse entre las persianas, creando sombras que danzaban sobre sus siluetas. Cada roce, cada suspiro era una promesa de olvido, una pequeña rebelión contra el destino que les había golpeado tan cruelmente. Cuando llegaron a la habitación, Javier la dejó caer suavemente sobre la cama, sin apartar sus labios de los de ella. El vestido resbaló con suavidad, dejando al descubierto la piel sedosa de sus muslos y el delicado contorno de su espalda. Carmen sintió una mezcla de excitación y culpa, como si estuviera jugando con fuego, aunque en realidad, quizás, esa llama ardía para purificar viejas heridas. Javier desabrochó lentamente los botones de su blusa, dejando que el aire fresco acariciara su piel mientras sus manos seguían explorando, buscando consuelo en cada curva. Carmen cerró los ojos, entregándose al momento, permitiendo que cada caricia fuera un bálsamo para el alma rota, pero justo cuando la pasión alcanzaba su apogeo, Carmen se apartó ligeramente, sus ojos oscuros llenos de una inquietud profunda. «Espera», susurró, con un temblor apenas perceptible en la voz. «Si cruzamos esta línea, no habrá vuelta atrás». Javier la miró fijamente, y en su sonrisa melancólica había un resignado acuerdo. ¿Acaso alguna vez la hubo? Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, mientras el reloj marcaba implacable el paso del tiempo. En ese instante, ambos sabían que sus vidas, y las de quienes les rodeaban, nunca volverían a ser las mismas, pero mientras se fundían en otro beso, un sonido sutil resonó desde el pasillo, la cerradura giró lentamente y una figura apareció en el umbral. Lucía estaba allí, con los ojos abiertos por completo, su expresión una mezcla devastadora de sorpresa y dolor. El aire se congeló. Las miradas se cruzaron, y, en un instante que pareció eterno, las verdades ocultas estallaron en un silencio abrumador, y en ese momento, una pregunta quedó flotando en la habitación. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para salvar lo que queda de su familia, o para destruirla definitivamente? La presencia de Lucía en el umbral del dormitorio convirtió el aire en un espacio cargado de electricidad y tensión insoportable. Su figura delgada, vestida con una blusa de seda blanca que rozaba apenas su cintura y una falda lápiz negra, parecía la imagen misma de la inocencia traicionada. Sus ojos verdes, grandes y brillantes, se clavaron en Carmen con una mezcla de desconcierto y una ira contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. El taconeo de sus zapatos de charol resonó con fuerza al avanzar unos pasos, mientras apretaba los labios, como si intentara contener un grito o una lágrima. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que temblaba, pero trataba de mantener la compostura. La fragilidad aparente en su tono contrastaba con la fuerza que emanaba de su mirada. Javier, todavía en pie junto a la cama, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su esposa. «Lucía, yo», comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Carmen se levantó con elegancia, su vestido negro acariciando sus piernas mientras sus manos descansaban con suavidad sobre sus caderas.
Lucía, cariño, dijo con una voz que intentaba sonar tranquila pero que ocultaba un filo cortante. Hay cosas que ya no pueden ocultarse. Un silencio pesado llenó la habitación, roto solo por el sutil tintineo del collar de perlas que Carmen llevaba, cuyo brillo parecía burlarse de la situación. Lucía dio un paso atrás, con el rostro pálido, y la rabia comenzó a burbujear bajo la superficie de su piel. «¿Cómo pudiste?», susurró, pero la pregunta tenía la contundencia de un golpe. Carmen sonrió, una sonrisa amarga y ladina. «¿Cómo pude qué? ¿Amarte? ¿Protegerte? O quizás, romper todas las reglas de esta familia perfecta para mostrarte la verdad? Eres una traidora», gritó Lucía, y en ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo. Su grito resonó como un eco en las paredes, y la habitación pareció encogerse bajo el peso de sus palabras. Javier dio un paso adelante, intentando mediar, pero Lucía lo detuvo con una mirada fulminante. «No te acerques», ordenó con una voz firme que no admitía discusión. Carmen se acercó a la ventana. Sus dedos acariciaron el marco mientras miraba hacia la calle donde la vida cotidiana de Villanueva del Río seguía ajena a aquel drama. «¿Sabes? Siempre pensé que ser madre era proteger a tu hija, no mentirle. Pero a veces, proteger duele más que cualquier verdad». Lucía se quedó paralizada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Y qué pasa ahora? ¿Vamos a fingir que nada ha pasado? ¿Que esta familia sigue intacta?». Carmen se volvió lentamente, sus labios pintados de rojo formaron una sonrisa enigmática. «No, Lucía. Nada volverá a ser igual. Porque el secreto que nos une es también nuestra condena. Y lo peor no es lo que hemos hecho, sino lo que aún está por venir». En ese instante, el teléfono sonó en la otra habitación. Las miradas se cruzaron, llenas de miedo y anticipación. Javier fue a contestar, y su expresión cambió al instante, tornándose grave. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen, acercándose. Javier tragó saliva y, con voz temblorosa, dijo: «Es alguien que dice saber todo. Quiere reunirse con nosotros. Mañana, en el café del centro. Dice que esto no es solo un asunto familiar». Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. La traición, la mentira, y ahora la amenaza de un secreto aún más oscuro que podría destruirlos por completo. Y así, mientras la noche caía sobre Villanueva del Río, una nueva sombra se cernía sobre sus vidas, prometiendo que la verdad, más que sanar, podría desatar una tormenta imposible de controlar. La mañana siguiente en Villanueva del Río amaneció con un aire tenso, casi irrespirable. Carmen, vestida con un elegante vestido de seda color burdeos que abrazaba sus caderas con sutil sensualidad y unas sandalias de tacón fino que acentuaban la longitud de sus piernas, paseaba nerviosamente por su salón. El collar de perlas que siempre llevaba parecía más pesado, como si llevara consigo toda la carga de la noche anterior. Su maquillaje impecable resaltaba sus ojos oscuros, quienes reflejaban una tormenta interna que nadie en el pueblo habría imaginado. Javier llegó puntual al café del centro, un pequeño local con mesas de hierro forjado y flores frescas en cada mesa, típico de un rincón acogedor en Toledo. Su traje gris oscuro estaba ligeramente arrugado, y sus zapatos de cuero brillaban como si intentaran esconder la inquietud que sentía. Carmen lo acompañaba, sus pasos seguros pero con un dejo de ansiedad que la hacía irresistible y vulnerable a la vez. Al entrar, encontraron a un hombre sentado en una mesa apartada, con un abrigo largo y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Su mirada era intensa, y el silencio entre ellos se volvió tan denso que parecía que el tiempo se detenía. «Gracias por venir», dijo el hombre sin más preámbulos, su voz grave y cargada de misterio. «Lo que saben es solo la punta del iceberg». Carmen frunció el ceño, sus labios rojos apretados en una línea fina. «¿Qué quiere decir con eso?». El hombre deslizó un sobre grueso sobre la mesa. «Esto es solo una muestra. Hay cosas mucho más oscuras que involucran a su familia y a personas que creyeron intocables». Javier intercambió una mirada con Carmen, y en ese instante, ella recordó las palabras que siempre le decía su madre: «En esta vida, cariño, los secretos son como el aceite en la sartén, si los dejas mucho tiempo, terminan por prender fuego a todo». Sin poder evitar una sonrisa amarga, Carmen decidió abrir el sobre. Dentro encontró fotografías, mensajes y documentos que no solo hablaban de la infidelidad de Lucía, sino de un entramado de mentiras, negocios turbios y alianzas peligrosas que amenazaban con destruir todo lo que creían seguro. «¿Quién es usted?», preguntó Javier, con una mezcla de desconfianza y miedo. «Digamos que alguien que sabe demasiado»,
respondió el hombre con un guiño irónico. Y que quiere asegurarse de que ustedes también sepan que no están solos en esta historia. Carmen apretó el sobre contra su pecho, sintiendo que esa revelación era solo el comienzo de un juego mucho más peligroso. Al salir del café, el sol de Toledo parecía brillar con una luz diferente, como si el mundo hubiera cambiado en una sola noche. Los pasos de Carmen y Javier resonaban en las calles empedradas, pero en sus mentes solo había una pregunta: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que quedaba de su familia o para hundirla en la oscuridad? Mientras tanto, en la distancia, una figura observaba desde las sombras, su sonrisa apenas perceptible bajo la capucha de su abrigo, y así, el juego de secretos y traiciones apenas comenzaba. La tarde caía lentamente sobre Villanueva del Río, teñiendo las calles de tonos anaranjados y dorados que parecían ocultar más que revelar. Carmen se preparaba para la cena familiar en su casa, un elegante chalet con vistas a los olivares que rodeaban el pueblo. Eligió un vestido ajustado color vino con un escote sutil que dejaba entrever el inicio de sus clavículas y unas sandalias de tacón de tiras doradas que hacían que sus piernas parecieran infinitas. Su melena castaña caía en ondas suaves, y el collar de perlas que siempre llevaba ahora parecía un amuleto, un escudo ante el caos que se avecinaba. En la cocina, Javier ayudaba a preparar la mesa, visiblemente tenso, mientras Lucía llegaba con una sonrisa forzada y un vestido azul claro que contrastaba con su rostro pálido. Sus tacones resonaban con un ritmo nervioso sobre el suelo de madera. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de normalidad fingida y tensiones no dichas que hacían que cada palabra fuera una pequeña batalla. Durante la cena, Carmen mantuvo una elegancia impecable, su mirada firme pero distante, mientras Javier y Lucía intercambiaban silencios incómodos. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los de Carmen, llenos de una mezcla de culpa y miedo. Ella respondía con una sonrisa enigmática, como quien sabe que la verdad está a punto de estallar, pero aún disfruta del juego. De repente, el móvil de Carmen vibró sobre la mesa. Era un mensaje sin remitente: no confíes en nadie. La verdad es solo el principio. La sonrisa de Carmen se desvaneció, y un escalofrío recorrió su espalda. Volvió a mirar a su familia, y por un instante, vio no solo a sus seres queridos, sino extraños atrapados en una red invisible. La noche avanzaba, y mientras las sombras se alargaban, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Carmen: si quería salvar lo que quedaba, tendría que jugar según sus propias reglas, incluso si eso significaba perder algo de sí misma en el proceso. Cuando todos se retiraron, Carmen se quedó sola en la sala, su vestido de seda rozando el suelo mientras se sentaba junto a la ventana. Miró hacia la calle vacía y pensó en la figura misteriosa del café, en las fotografías, en el mensaje. La incertidumbre se mezclaba con una determinación férrea. De repente, el sonido seco de un golpe en la puerta la sobresaltó. Se levantó lentamente, sus tacones haciendo eco en el pasillo. Al abrir, no encontró a nadie, solo un sobre negro con una nota: esto no ha hecho más que empezar. Carmen apretó el sobre entre sus manos, sintiendo que, en ese instante, la línea entre la traición, la venganza y la verdad comenzaba a difuminarse, y que el destino de todos en Villanueva del Río pendía de un hilo invisible y peligroso.